Mi gente, hoy ya tenemos doble revisado. Vamos a analizar dos productos que en este caso están trabajando juntos, que es la Kemei 1911 y la cuchilla BRD. Para los que son seguidores fieles del canal, ya saben que yo tengo la cuchilla de la BRD, la que se parece a la Fanteco de Yukai. Y bueno, aparte de que quería ver si la cuchilla trabaja bien, si la cuchilla es buena, quería traerles este video exactamente de la cuchilla, pues no había mejor ocasión que colocarla en esta máquina, ya que las cuchillas que llegaron en esta máquina, pues digamos que no es de mi favorita para trabajar desvaneciendo. Es esta clase de cuchilla que son extremadamente planas, mi gente. Son muy planas, que no estoy diciendo que sea mala, mi gente, estoy diciendo que es muy plana. Pues yo quería tener la máquina para desvanecer, y en realidad esa cuchilla para desvanecer no es de mi comodidad. Entonces decidí colocar la cuchilla de la BRD. Vean que aquí se ve, la quise colocar aquí para ver qué tal, para ver cómo trabaja, para ver si es buena, para ver si es tan buena como la cuchilla de Yukai. Y ya que fue colocada aquí sin hacer ninguna clase de modificación, entonces les voy a decir cómo me fue, cómo me está yendo con la máquina y con la cuchilla, y que sí recomiendo hacer esta unión, hacer esta inversión. Si tienes la máquina, hacer esta inversión extra en lo que es la cuchilla. Vamos a comenzar por unos puntos de la máquina que me gustaron y otros puntos que no me gustaron. Como toda máquina, ustedes saben que ninguna máquina es perfecta, pues todas tienen sus altas y bajas. Mi gente, lo curioso es que la máquina pues está bien. La máquina cae en lo que son detalles, y lamentablemente son detalles importantes. El cuerpo no pesa absolutamente nada, mi gente. Una de las máquinas más ligeras que hay. Para los que no vieron el unboxing que hice de esta máquina, pues ahí la pesé y todo, pero está entre los 320 gramos por ahí, que es lo que pesa normalmente un trimmer. Es bueno que tenga ese peso porque estás trabajando, puedes darle y darle y darle, que no te va a cansar el brazo. Pero por otro lado es malo, mi gente, que el material pues digamos que es muy ligero, y al ser ligero pues no tenemos algo de buen material. Ustedes saben que las cosas, aunque si son de plástico, pues deben ser de un plástico bueno para que te puedan durar con el tiempo. Y ese es el miedo que tengo aquí en esta máquina, la duración a través que pasa el tiempo, ¿no? Cómo va a ser en el futuro. Lo mismo fue en los revisados que yo hice de la 2296, la 2299, pues que yo dije que son máquinas que están muy bien, pero que el plástico pues la verdad que era de muy baja calidad. Y es que no podemos pedir de más por el precio. Son máquinas que son calidad-precio en cuanto para la gente que quiere algo económico, que no se quiere perder de las nuevas cosas que llegan, quieren algo económico porque es lo que les alcanza. Y pues digamos que en ese sentido no está mal absolutamente para nada, más bien es un maquinón. De todas maneras, en lo que avanza el video les voy a explicar un par de cosas más. Otra cosa, mi gente, los clics funcionan muy bien, funcionan bien, pero escuchen. Ahora vean. ¿Cuál es el miedo que hay con estos clics? Pues lo mismo de los materiales, ¿no? Porque esto se puede, a través de las vibraciones y a través del uso constante, pues se puede perder y puede dejar de hacer los clics. Pero digamos que en conclusión no están nada mal los clics, pues están bien. No son los mejores, pero están bien. Digamos que hasta ahora estoy siendo bastante claro, ¿no? Estoy tratando de decirles y explicándoles el porqué de cada cosa. Ya les dije la cuchilla, ya les expliqué el por qué le cambié la cuchilla, que no es mala la que llega aquí, es muy buena porque yo la usé con la cuchilla que llega también, simplemente que pues no me sentía tan cómodo. Yo me acostumbré a estas cuchillas con los canales que tienen porque resbalan un poquito mejor en la piel, y ya que tenemos la cuchilla interna, esta nueva, pues digamos que di un pasito extra. Pero de las cuchillas entro en profundidad un poquito más adelante. Punto bueno que tenemos base de carga, y es una base que pues está bien, no está mal. También tiene este sistema como lo que fue el trimmer 3023, que en realidad, mi gente, pues espero que puedan salir otras máquinas compatibles con este sistema, porque si no, no tendría sentido esto. Algo bueno que también llegó aquí, mi gente, son los peines, y es que son los peines pues muy buenos, la verdad que son de buena calidad, aunque sí, esta parte de aquí pues digamos que se dobla muy fácilmente, y una vez que la adaptas, digamos, a la cuchilla, o sea, cuando la colocas aquí, sí, ok, vean que está segura, pero si tú al hacer este movimiento, al sacarlo, esto, una vez que lo haces así, esto, mi gente, cada vez y cuando se va abriendo un poquito más. Son solo detalles, mi gente. Ustedes saben que en los videos me gusta decirles todos los detalles. Y punto bueno que están todos los peines completos. En este momento les hago ver solo estos tres porque son los que más he usado. Pero si quieres ver todo el resto de peines, ahí pues los tienes en el canal, en el unboxing que le hice a este. Tenemos aquí una pantalla
Ya que vieron la pantalla y vieron que tuve que clicar 2 veces para alcanzar la mayor velocidad, digamos que ese es el punto que pues me termina poniendo un poco en confusión, porque es buena, es suficiente la primera velocidad, mi gente. La primera velocidad llega a 6800 y la segunda llega a 7300. ¿Qué pasa? Que yo con la primera velocidad trabajo muy bien, mi gente. Es una máquina que pienso que está con la fuerza suficiente en 6800 RPM. Para mí es suficiente ahí. Segunda. Yo puedo trabajar con una velocidad, les repito, sea la de 6800, sea la de 7300. El problema es que hago mucha confusión, pues al momento de que la estoy usando, quiero apagarla, pues se va a la otra velocidad. ¿Entienden? Tengo que hacer ese pasaje ahí que no me gusta para nada. Traté de acostumbrarme porque la usé tanto, traté de acostumbrarme, pero al ser que yo trabajo con varias máquinas, pues me hace ir en confusión con las otras máquinas también, estando ahí aplastando 2 veces a las otras máquinas que tienen solo una velocidad. Esto digamos que es solo de acostumbrarte, pues, y lamentablemente es difícil acostumbrarse a hacer este pequeño pasaje de las 2 velocidades, porque vuelvo y repito, si trabajo bien en la primera, tengo que como quiera ir a la segunda para después apagarla. Eso es un sabor amargo. Por otro lado, les repito que la máquina tiene la fuerza suficiente para trabajar tranquilamente, aunque sí, ahora que vamos a entrar en la cuchilla, tengo que decirles que la cuchilla, la que llegó aquí de fábrica, con esta pude quitar bulto tranquilamente, solo que con la BRD, al momento de que yo quería quitar bulto, aunque si tenía la segunda velocidad, digamos que hacía un poquito de fatiga, solo se enredaba en el cabello y no avanzaba. Esto pues se me hizo extraño, y es por eso que te voy a recomendar esta cuchilla, y te digo que esta cuchilla, bajo mi experiencia, mi gente, esto es bajo mi experiencia porque este es mi video, es que la cuchilla es enfocada bastante para lo que es el desvanecido. Es increíble la forma de detalle que puedes agarrar con esta cuchilla, pero para quitar peso se vuelve un poquito, se traba, eso quiero decir, pues no se va enredando con el cabello donde se encuentra con bastante bulto. Y pues ahí me pude dar cuenta que dije, esta cuchilla es solo para desvanecer, no es para quitar peso. Sin embargo, como les dije, para desvanecer, mi gente, es espectacular, es bastante buena. O sea, me gustó la cuchilla para lo que cuesta, me encantó. Ahora que ya han salido muchas máquinas con este motor aquí externo, la verdad que este motor se siente un poquito, aunque si no se siente como tal fuerza en la mano, al momento de trabajar, mi gente, se siente la fuerza. O sea, tiene fuerza la máquina, aunque si no se escucha que vaya tan rápido, pero sí se siente fuerte. Y creo que esta es la clave de estos motores nuevos, ¿no? Estos motores externos. De todas maneras, así como ya vieron que salieron nuevas máquinas con estos motores, es una decisión pues de cada quien. Yo tengo videos dándoles mi opinión sobre cuál comprar, si esta marca DK, si la nueva Yukai o si la nueva Kemei, pues eso ya lo pueden ir a ver en ese video. De todas maneras, si compran esta máquina, mi gente, yo sí les recomiendo comprar esta cuchilla porque trabaja muy bien. O si tú eres ya una persona que te encanta esta cuchilla, puedes trabajar directamente con esta cuchilla que llega ahí en la Kemei. Así que esto solamente es mi opinión, el cambiar la cuchilla. Es solo mi opinión, es solo lo que yo te podría recomendar. Porque sí, pues esto es un gasto extra y esto está en ti. Si la trabajas como llega o si le haces esa pequeña inversión, pero eso pues simplemente yo lo digo para las personas que quieren hacerlo, nada más. Si la máquina la encuentras en un buen precio, mi gente, la verdad que es muy recomendada. Y pues yo creo que esto era todo. Tengo que decirte que la máquina es recomendable, la cuchilla es recomendable. Estas cosas tienen sus bajas y altas, pero de todas maneras, en conclusión, digamos que por el precio pues están muy bien las cositas. Para quien quiere tener esta novedad de tener estas máquinas así, la verdad que a mis clientes les ha encantado, porque se han quedado sorprendidos cuando han visto el motor aquí afuera que está girando. Es una novedad muy bonita, la verdad. Hubiese sido chévere que le pongan colores ahí al momento que gira, pues tendría un efecto bonito. Imagínense que le pongan luces ahí adentro. Esto ya sería otro nivel, pero seguramente yo sé que lo harán. Te voy a dejar en el link no solo esta máquina, sino las otras que tienen motores externos y otras cosas más que recomiendo, también el link de las cuchillas que ven aquí. Y para los que quieren saber si estas cuchillas son iguales a las de Yukai, déjenme decirles que, bueno, si llegaste hasta aquí, más que todo les voy a decir que las cuchillas son buenas, pero las cuchillas de Yukai tienen un poquito más de filo. Se siente que tienen un poquito más de filo. Yo pienso que cortan un poquito mejor las de Yukai.
pero estas de aquí no están mal. Mi gente, esta es decisión de cada quien, cada cual se compra lo que quiere. Yo no te estoy obligando a comprar nada, es simplemente mi opinión, mi experiencia, y espero que te queden claras las cosas. Aquí al lado te voy a dejar donde coloqué la cuchilla BRD en esta máquina, y ahí puedes ver la pequeña diferencia que hay físicamente viendo con la cuchilla Yukai. Así que eso es todo, mi gente, nos vemos en otro video.